Hola, ¿qué tal? Estamos acá, edición tercera semana de Innovation Talks. Tenemos un tema increíble pensado para hoy. Vamos a ir abriendo mientras esperamos a nuestra invitada del día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Vero. Hola, Adriana. Qué bueno, se va sumando gente. Hola, Anaí. Y ahora en breve va a entrar nuestros dos flamantes invitados del día. No les puedo mentir, el tema de hoy es un tema que a mí llegué a este tema no por estudios, no llegué a través de la lógica. Y el tema de hoy fue una de las razones por las que hola Roy, fue por la que yo decidí hacer como un rumbo laboral gigante, porque cuando yo pasé a trabajar en neurorehabilitación, un día me pasó que trabajaba con aproximadamente 30 pacientes por semana y me empecé a plantear esto de trabajar solamente con la persona dentro de un consultorio, me empecé a dar cuenta que faltaba algo, y cuando empecé a pensarlo mucho más me daba cuenta que falta mucho la mirada sistémica. Ahí se está sumando Jime. Y me tuve que plantear mucho cuando yo trabajaba con personas el tema de transformación en personas, el tema de por qué siempre trabajamos a través de cambiar a las personas y no trabajamos en cambiar los sistemas, los ecosistemas enteros. Así que a través de ahí, después de trabajar en innovación y pasar por otros lados, es que cada vez como que trato de buscar más herramientas o metodologías o disciplinas que nos permitan entender un poco más esto como el más allá, que a veces no puedes entender desde una mirada individual, como a veces para mí, y ahora antes de presentarla a Jime, la grosa, para mí Gracias. fue como empezar a entender todo esto, fue como empezar a sacar la mirada de la persona individual y lo que tenemos que trabajar la persona individual, y como siento que es como que te subís en la nave espacial y te empezás a correr, tipo te das el espacio y de repente te das cuenta que el planeta Tierra tenía forma era un planeta, era redondo, era una pelota, ¿viste? Pero que solamente lo podés ver si te fuiste y ahí te botaron una pelota. Así que ahí así arrancó esta gran búsqueda. Jime es una Bueno, especialista en complejidad. ¿Querés preguntarte como mejor te sale a vos, Jime? a ver, lo que más me sale a mí es decir que soy una aprendiz perpetua, que en realidad a mí hay ciertas cosas que me convocan, que realmente me conmueven y que eso siempre es una invitación a investigar. Y que fue un poco lo que me pasó trabajando en agilidad. Y bueno, la agilidad es justamente un enfoque para problemas complejos, que es un poco el desafío que tenemos hoy en el mundo, ¿no? O sea, antes me pasaba hace un tiempo, hablaba de complejidad y era como, qué cosa rara. Y después del escenario COVID fue como, es más fácil de explicar, ¿no? Es más fácil de explicar que hay consecuencias inesperadas, hay patrones, hay un montón de cosas que antes nos llevaba tiempo y que hoy aparecen, los vemos y entendemos muy rápido de qué hablamos cuando hablamos de tiempos complejos. Así que Así eso. es, y además, sí, a mí me acuerdo cuando lo empezás a pensar, me pasó a mí también en las lógicas de trabajo, cuando empecé como a querer también empezar, que por eso me identifica tanto con la agilidad, cuando trabajás en salud, que trabajás con personas, ¿vieron esto que te dicen que la medicina no es una ciencia perfecta? Porque por más que uno piensa como que sí, le doy a la persona este remedio, hago esta intervención, hago lo otro, es igual a tal resultado, pero es mentira, porque cada persona, cada uno de nosotros, tenemos sistemas del cuerpo humano que son como subsistemas dentro de un sistema que es un cuerpo, pues el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema dentro. Y esa persona está dentro de otro sistema que es la familia. Y esa familia está dentro de otro sistema que es la cultura. Y también está dentro de otro sistema que es su trabajo y dentro de la escuela. Y es como muy Ujú, loco, pues. Y es verdad que vos no podés tener como una solución única para trabajar con personas, porque como toda esta mezcla da cosas tan únicas en cada uno, que hasta los abordajes tradicionales no te sirven. Entonces yo me acuerdo ujú, que en rehabilitación trabajas mucho por la lógica de, mira, yo voy a poner un objetivo de 3 meses, voy a probar con esta estrategia, en 3 meses medimos si sirve o no, pero es así siempre, no existe el plan de un año, no existe el plan eterno. De hecho, probamos tres, mira, me parece que vamos a ir para atrás, esto, fijémonos ujú. también qué difícil medir, y mire, me hacía muchísima lógica por ese lado. Si me tengo una pregunta, si Dale. tenemos que empezar,
a meternos en este mundo de la complejidad. Primero, ¿qué crees que es lo que más cambió ahora y de por qué es como que empezó? ¿Qué pasó que empezamos a hablar tanto de todo esto? A ver, lo que pasó para nosotros que estamos trabajando hace ya varios años en agilidad, un poco venimos hablando de la lógica de la experimentación, de la planificación más corta, de empezar a entender que vamos a estar mucho más gestionando el emergente y aprendiendo en el camino que diseñando y esperando encontrar la solución perfecta. Entonces, un poco venimos en un contexto de mucho cambio, de muchísima transformación a todo nivel, en un mundo que ha adquirido como otra velocidad. Un poco lo que nos pasa en estos últimos años es que sentimos que el mundo toma otra velocidad, que estamos hiperconectados, hipercomunicados, que la innovación es algo que está todo el tiempo. Las compañías por ahí más tradicionales se sienten amenazadas por las más pequeñas, entonces hay como una necesidad de adaptación al cambio mucho mayor y mucho más marcada que quizás lo que era el mundo de los negocios hace 20, 30 años atrás. Entonces, hay algo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con detectar nuevas oportunidades, de trabajar, y no solo nosotros, sino también las compañías en un modo mucho más exploratorio. Nosotros trabajamos mucho con la noción de la organización ambidiestra, explotar el negocio Gine no lo conocido. contó, pero Gine es cofundadora de Agile Cooking, una consultora en temáticas de agilidad y complejidad para toda Latinoamérica, y hoy en día están ¿Cierto? trabajando con muchísimas compañías de primer nivel justamente para ayudarlas en esto, en cómo carancho encontrarse en esta cosa cambiante, burbujeante de todos los días, ¿no? Exacto, cómo adaptarnos al cambio con el menor dolor posible. Entonces, un poco lo que te decía es, la noción con la que trabajamos es, necesitamos ser ambidiestros, necesitamos explotar lo conocido, pero necesitamos explorar las nuevas oportunidades, necesitamos seguir mirando un mundo que cambia todo el tiempo y en el que la solución o la respuesta que tenemos hoy no es la que nos va a servir mañana. Entonces, trabajar en este dinamismo es absolutamente contraintuitivo para un montón de organizaciones muy acostumbradas a hacer una planificación de largo plazo y a vivir en un mundo que entendíamos como mucho más predecible de lo que ahora realmente es. Y mientras antes teníamos una falsa sensación de certidumbre, la planificación nos daba previsibilidad, los expertos nos daban una respuesta, hoy lo que necesitamos es, de alguna manera, un poco lo que nosotros siempre decimos, devolverle el poder a las personas, liberar la creatividad, dejar y salir, soltar la diada de problema-solución. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con la lógica de hay un problema, voy y lo soluciono, y empezamos a ver que adentro de cada uno de los desafíos que tenemos un montón de capas, que algunas las vamos a resolver con procesos, algunas las vamos a resolver con expertos, algunas vamos a tener que tomar decisiones y actuar para estabilizarlas, y muchas otras van a necesitar un enfoque distinto. Van a necesitar un equipo de personas con una mirada cross, con la capacidad de experimentar para aprender rápido. Ese es un poco el desafío. La complejidad lo que nos dice es, empecemos a dejar de mirar problemas para mirar patrones. Empecemos a entender que hay cosas que simplemente son, suceden, y lo que tenemos que hacer es aceptarlas, entender cómo funcionan de alguna manera, detectar a dónde está eso que se repite una y otra vez, porque en general lo que pasa es que tenemos como coherencia retrospectiva. Cuando las cosas ya pasaron, unimos los puntos para atrás. Entonces, ese es un poco el desafío. El desafío es el de navegar la incertidumbre. Y hoy es algo que realmente cuesta, pero que empieza a ser súper necesario. Necesitamos abrazar la incertidumbre, necesitamos nuevas herramientas, necesitamos nuevos enfoques, necesitamos mirar y hacer sentido, necesitamos saber que no hay soluciones de talle único, que vamos a ir construyendo, que si solo tenemos un martillo solo vamos a ver clavos, y un poco el desafío que tenemos hoy es incorporar todo esto, que es totalmente contraintuitivo y no es a lo que estamos acostumbrados. Por eso es tan desafiante. Sí, me te hago Eso. una pregunta porque por ahí hay muchos que no estamos familiarizados primero con dos cosas. La organización ambidiestra, empezamos por ahí si querés. ¿De qué se Dale. trata una organización ambidiestra? Y que también
A mí me encanta usar las analogías de las metodologías de innovación, llevándolas también a nuestra vida personal. Por ejemplo, el tema del ambientrismo también aplicado a nuestra propia vida. Pero ¿de qué Ujú. se trata? A ver, de lo que se trata es, hay como, lo que nosotros planteamos cuando hablamos de una organización ambidiestra es como una organización que mantiene esta doble mirada. La mirada de, por un lado, hacer lo que sé hacer, que esto corre también para nosotros como personas, pero no dejar de aprender, ¿no? No dejar de mirar el afuera, no dejar, no dejar pasar oportunidades de crear productos o servicios nuevos, en el caso de las compañías, entender que las respuestas las vamos a encontrar mirando afuera, mirando clientes, mirando estas nuevas oportunidades que aparecen, estas nuevas necesidades que surgen en las personas, y esto un poco también tiene que ver, hay un paralelismo con lo que son nuestras carreras profesionales. Si yo siguiera haciendo lo mismo que estudié cuando tenía 18 años, y probablemente estaría un poquito estancada. Entonces, acá hay una invitación también a nivel organizacional, a nivel uno personal, a mantenerse en este modo de explotar lo conocido, explorar nuevas oportunidades. Entonces, Me sabes que eso es un poco. sí, me vuela la cabeza porque lo pienso, o sea, con las dos cosas, lo pienso en las organizaciones y lo pienso en nosotros como personas. Y esto de con Uh una -huh, mano gestiono mi presente, me encargo de que siga funcionando, pero con la otra mano tengo que tener gestionando mi futuro y la palabra que empieza a aparecer de gestionar el futuro, que es un futuro uh incierto, que -huh. entonces también tiene una lógica completamente distinta que la de gestionar mi presente. Me vuela la cabeza porque tenemos como está tan de moda el tema de la productividad, el tema de foco en los resultados, el tema de, hasta se cree que, porque podemos agarrar la palabra productividad y la podemos desglosar muchísimo, pero de que tenemos que estar con la mirada gestionando, 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 sacando, 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 haciendo, haciendo. Ahora, si estamos solamente Uh -huh. haciendo el resultado de hoy, ¿cómo hacemos para el mañana? Para prepararnos y preparar todo eso para el mañana. A ¿Cómo ver, hacemos eso? ¿cómo hacemos? Primera cosa, no podemos proteger, ¿no? No podemos proteger al pasado del futuro. Entonces, ¿qué significa esto? En algún punto vamos a tener que soltar lo que venimos haciendo y lo que sucede también es que las compañías que están muy foco productividad se pierden la capacidad de innovar justamente porque la innovación es cualquier cosa menos eficiente. La innovación es una cosa en la que uno intenta, fracasa una y otra vez porque el objetivo que vos tenés, más allá del resultado, es aprender rápido y estar abierto a qué es lo que descubrís en el camino. Hay una cosa que a mí me encanta que es el concepto de la serendipidad. Yo cuando tengo un desafío complejo, cuando estoy en la búsqueda de algo distinto, no parto de un título, sino que parto de una pregunta. Cómo podría hacer tal cosa? Y cuando yo estoy realmente abierto a esta mirada más exploratoria y de aprendizaje, lo más interesante quizás no sea encontrar lo que buscaba, sino todo lo que aparece en el camino. Entonces, la serendipidad es justamente eso, es dejar también que en este camino de exploración, que no es eficiente, pero que es un camino de aprendizaje, descubramos cosas que sean aún mejor que lo que nos habíamos imaginado. Y esto sucede un montón. A veces buscando la solución para algo, encontramos algo mucho más prometedor y lo transformamos y reutilizamos cosas que creamos por ahí en algún momento para otra cosa, la reutilizamos y le damos distinto sentido. Entonces hay ciertas cosas que me parece que son súper potentes para dejarnos abierta la puerta a explorar distintas posibilidades. Y eso muchas veces es algo que las organizaciones no se permiten. Nos cuesta a las personas de a uno soltar lo conocido, imaginémonos a las empresas. Además me quedo Entonces, pensando, recién decías lo de cómo podríamos, cuando tenemos en uh-huh, neurociencias muchas veces no tienen que hacer estudios para estudiar lo que es la imaginación, que es esta sí, capacidad justamente de visualizar, usan los ejercicios del cómo podríamos, que son uh-huh, el justamente usar muchas preguntas muy hipotéticas para vos que te fuerzan a imaginar cosas completamente diferentes para ahí evaluar los niveles de imaginación. Les quiero hacer una claro. pregunta a los que están acá, los que están acá escuchando. ¿Conocen, quiero saber quiénes conocen el marco Cinefil? A ver si les contamos un poco, ahí Jimmy la aprovechamos, la tenemos acá, Jimmy se formó con el creador del marco Cinefil, así que la aprovechamos para que nos explique un poco más en qué se trata eso, pero quiero ver, ¿quiénes acá escucharon hablar del marco de Cinefil? Con toda A ver, sinceridad, o sea, cuanto más nos animemos a decir que no, sí, les interesa escucharlo, no les interesa escucharlo,
hablando de complejidad y que improvisemos y exploremos y que salga lo que salga. Exacto. Si alguien se quiere animar a decirnos, sí, no, no tengo idea, Agus, gracias. Ahí está, acá tenemos uno Ok. que lo conoce, buenísimo, así tenemos alguna temperatura de qué Así se trata. vamos testeando. Perfecto, A ver, es buenísimo. cierto, hay... Bien. Entonces, procedo a contar, ya que hay tanta gente que le interesa. Total, para mí Y de hecho, soy a los como pez en el invitamos si agua. quieren, y los invitamos a los que escucharon alguna vez, si quieren a contar algún, ahora cuando sí me lo vaya desarrollando, cuenten algún ejemplo de ustedes o algo que les gustaría agregar de cada contexto del cinefilm. Todo tuyo, Gina. Bien, a ver, cuando yo les decía recién que frente a un futuro que es incierto, lo primero que necesitamos es hacer sentido. En general estamos acostumbrados a problema-solución, ¿no? Problema-solución, viene y empiezan a aparecer cada vez más problemas que no tienen una solución, que no me alcanzan los expertos y que no importa la plata que le tire encima, no encuentro cómo salir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer si queremos tener esta doble mirada es hacer sentido de la realidad. Sense making es una palabra que en inglés suena como súper bien, en castellano cuesta, pero es un poco hacer sentido, entender cuál es el contexto en el que está el desafío que tengo por delante para resolver de qué manera lo voy a encarar. Entonces, el marco de Cinefin o el Kinevin Framework es un marco de trabajo, es un framework, se divide en 5 partes y tiene una cosa más bien orgánica, no es una matriz, donde la propuesta y la invitación es hagamos sentido de cuáles son todas las partes que componen el desafío que tenemos delante para no pretender solucionar todo de una única manera, sino para hacer estas distinciones. Entonces, se divide básicamente en 2 partes primero. Por un lado, tenemos lo que tiene que ver con los sistemas ordenados. Los sistemas ordenados son una característica única del ser humano. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de estructurar y ordenar respuestas. Eso nos ha permitido desde crecer como sociedad hasta crear empresas, países, millones de cosas. Ahora, el orden no está en la naturaleza, el orden tal como nosotros lo tenemos no aparece. Entonces, a partir de acá aparecen las 2 primeras partes del marco de Cinefin. Por un lado vamos a tener el primer espacio, que es el espacio que ahora se llama controlado. Antes se llamaba contexto obvio, hoy se llama contexto controlado. ¿Qué significa esto? Que yo la relación de causa y efecto la tengo perfectamente presente. Yo sé que si hago A, sucede B. Y es el espacio de lo que son las mejores prácticas. Acá hay una única manera de resolver. Yo simplemente hago sentido, entiendo, categorizo y actúo. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Si alguno de nosotros se alquilara un auto en Londres, va a manejar de la derecha, no se va a poner a discutir que no, que yo estoy acostumbrado, porque a mí me enseñaron, porque entonces... Vas a soltar todo y vas a atender la norma que existe. No necesitas mucho más que eso. Esos son los entornos controlados. Este es el espacio de las mejores prácticas y de lo que es la burocracia. Acá yo lo que uso son herramientas. Problema, resuelvo. Ahora después hay una segunda parte, la segunda parte de los contextos ordenados, que es el contexto complicado. En un contexto complicado, si bien la relación de causa y efecto es predecible, yo necesito hacer un análisis en profundidad porque tengo más de una respuesta posible. Yo en el espacio controlado había una sola manera. En el complicado necesito la mirada de los expertos. Necesito traer a la gente a la mesa, plantearle cuál es el título de mi desafío y construir la mejor solución. Por eso es el espacio de las buenas prácticas. Un poco el mundo complicado es el que estábamos acostumbrados hasta fines del siglo pasado, ¿no? Que con un grupo de expertos yo ya lo soluciono. Ahora, del otro lado de los contextos ordenados, lo que vamos a tener son los contextos desordenados, que son los que aparecen en la naturaleza. En la naturaleza nosotros vamos a encontrar el caos y vamos a encontrar lo complejo. En realidad la complejidad es algo que se empezó a estudiar en los años 60, es bastante joven como dinámica y como ciencia en sí misma. Pero lo interesante es que se replica en toda la naturaleza, se replica, como decía Sophie, adentro nuestro, nosotros somos sistemas complejos adaptativos, nosotros vemos en la naturaleza estas características, y lo que tiene la complejidad es que yo
no voy a tener una respuesta, no me van a alcanzar los expertos y lo que voy a generar ya no son ni buenas prácticas ni mejores prácticas, lo que voy a empezar a trabajar es con la lógica de la experimentación, con las prácticas emergentes. Y para hacer carne o para entender cómo encarar un desafío complejo, voy a necesitar entender que hay ambigüedad, entender que necesito múltiples miradas y que necesito experimentar y aprender. Entonces, para el contexto complejo, no me alcanzan los expertos, no me alcanzan las herramientas, lo que voy a necesitar es una mirada múltiple, variada, diversidad, experimentación y aprendizaje. Y voy a dejar de mirar problemas para mirar patrones. Voy a crear reglas simples para entender, yo un poco le contaba a Sofi, siempre uso el mismo ejemplo, que esto cuando uno quiere hacer intervenciones en complejidad es como el haiku. ¿Cuáles son las reglas mínimas que necesito para liberar la creatividad de las personas? El haiku, la poesía japonesa, tiene 3 reglas muy estrictas y sobre eso se construye infinidad de poesía. Hay mucha creatividad en eso. En complejidad yo trazo los mínimos límites que necesito para diseñar experimentos, voy a buscar patrones y voy a generar muchas veces experimentos donde no estoy buscando el consenso, estoy buscando la coherencia. Voy a generar cosas en paralelo que por ahí son opuestas entre sí. Pero es un enfoque totalmente distinto. Y por último, lo que tenemos es el espacio del caos. En el espacio del caos no hay ya experimentación que valga, no hay regla que valga, no hay experto que valga. En el caos lo que tengo que hacer es actuar y estabilizar primero. Y por último, el marco de Cinefin tiene en su espacio central aquello que es lo que se llama el espacio conflictuado ahora. ¿Qué significa eso? No entiendo en qué contexto estoy y antes de encarar lo que me quede ahí en el medio, voy a necesitar despejar dudas. Entonces, ¿para qué sirve el marco de Cinefin? Para entender que en todos los desafíos que nosotros enfrentemos, más los organizacionales, mucho también pueden ser nuestros problemas personales, van a haber partes que son ordenadas, van a haber partes que son caóticas y donde voy a necesitar decidir y estabilizar. Piensen lo que pasó acá con el COVID, de pronto de un día para el otro nos volvimos todos a nuestras casas, compañías que ni habían pasado cerca del home office, quedaron hablando de home office como una práctica que se llevan, y a partir de ahí empezamos, estabilizamos, tomamos decisiones, estabilizamos, aprendemos. Después crearemos nuevos procesos, después convocaremos también más especialistas, y en el camino vamos a experimentar y aprender. Quizás lo más interesante de este momento particular que nos toca vivir, con toda la incomodidad que tiene, es que nos pone de cara a aprovechar para aprender y hacer cosas distintas. Aprovechar para que el aprendizaje no se nos escape, para cuando nos toque volver de alguna manera, no emparchemos, sino que realmente reconstruyamos aprovechando todo lo que aprendimos. Y en este momento, la sensación que yo tengo trabajando con muchísimas organizaciones es que hay una gran oportunidad de aprender cosas nuevas y de quedárnoslas. Entonces, aprovechemos esto que nos invita a intentar nuevas cosas. Y realmente los enfoques de complejidad para tiempos de incertidumbre son clave para aprender cosas nuevas, para ver nuevas oportunidades. Yo te quiero Bien. hacer una pregunta. En base, por ejemplo, a los que acaban de escuchar, que están ahí escuchando, que allí me habló de, en realidad, 5 espacios. ¿En cuál Uh-huh. sienten que más probablemente no van a estar 100% uno, 100% el otro, y van a estar como diciendo, porque justamente esto no es una matriz, como dijo Jime? ¿En cuál sienten que están ustedes ahora de estos 4 espacios? 5, porque hablamos de, Jime habló de el contexto que está, que es mucho más el ordenado, el contexto complicado, el complejo, el caótico y el del que no tengo ni la menor idea de dónde me encuentro. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que a veces paso en el día entero, creo que a veces paso de uno al otro. Muchas veces estoy en el caótico y muchas veces estoy en el complejo, pero creo que me muevo más que en esos dos. Depende de cómo Sí, está mi orden del hogar, te digo. Pero estamos, les quiero, sí, les quiero sí, preguntar a ustedes, a estamos. los que están escuchando, sí, ¿en cuál se A sienten ver, que están más? Pregunta, qué pregunta, ¿no? lo interesante Pues de Jimmy, esto es ¿cuál que es se, dinámico, sí, como ¿en vos cuál sentís decías. vos que estás más? Sí.
A ver, hay muchas partes de mi trabajo y de mi día a día que están ordenadas, que son medianamente predecibles. Hay muchas que necesitan mucha experimentación y donde realmente, y de hecho, acá dicen complicado, complejo y caos. Nadie Cualquiera. va a decir del ordenado. Cualquiera menos eh, haga complejo, cualquiera menos ordenado y simple. Quiero ver quién dice que es ordenado y simple, sí. A ver, no, sí, es simple cada vez menos. Estamos en general entre complejo y caos. La buena noticia de todo esto es que tanto el espacio complejo como el espacio del caos es el espacio de la innovación. Es el espacio de la oportunidad de descubrir cosas nuevas. Lo más interesante de todo es que nosotros en complejidad tenemos esta lógica de la exploración y el aprendizaje, y una vez que detectamos algo que puede escalar como negocio, puede escalar como oportunidad, lo pasamos al complicado y lo escalamos, con esta habilidad que tenemos las personas de crecer, ¿no? De cómo hago crecer esto que funciona. Lo interesante, un ejemplo que yo uso muchísimo es, piensa en el desafío que tuvo un Spotify hace años atrás, cuando tuvo de alguna manera que imaginarse cómo la gente iba a escuchar música, cómo iba a hacer para volver a monetizar algo que había dejado de usarse. Entonces, entender a dónde vamos a escuchar la música, cómo queremos hacer, cómo queremos acceder a nuestra base de millones de canciones para que sea algo útil, eso es un desafío complejo y eso parte de una pregunta. Construir la aplicación y generar el negocio de venderlo y comunicar, todos esos son desafíos complicados. Entonces, en lo complejo, entre lo complejo y el caos vamos a detectar esas oportunidades. Una vez que encontramos un patrón que se repite una y otra vez, ahí hay una oportunidad de innovación, ahí hay una oportunidad de negocio y hay una oportunidad de escalar. Entonces, atentos a eso, las oportunidades van a aparecer en lugares incómodos. Y el punto acá es, la incertidumbre está, vivimos con eso, nos encanta tratar de negarla y pensar en que ser predecibles, pero hay algo que es súper importante, que es entender que para intervenir en contextos complejos tenemos herramientas. No son por ahí las que estamos más acostumbrados, pero están. Reglas simples, mirada múltiple, pequeños experimentos, son maneras muy chiquitas de encarar desafíos complejos para descubrir cosas nuevas. Eso es un poco lo que estamos buscando. Yo me quedo pensando que, y ahí hago el link con Neuro, que para mí uno de los grandes problemas es que a nadie, a ninguno de nosotros nos enseñaron a detectar patrones. Todos en realidad tenemos la habilidad, porque lo que es más nuestro aprendizaje implícito y todas nuestras formas de procesar, hay una teoría que se llama teoría de procesamiento dual, los que leyeron algo de Kahneman, no importa si no leyeron, el jueves vamos a estar hablando justamente de eso con Bren, pero Ujú. tenemos la habilidad de detectar patrones. Y estos patrones, el cerebro los detecta a veces en momentos donde los patrones no se repiten el 100% de las veces, porque ahí es cuando estamos usando nuestro razonamiento mucho más lógico. Que a alguno de ustedes les pasó que seguramente en una entrevista de trabajo el psicotécnico le tomaron esos test de figuras que tenés que sacar la figura lógica. Pero ustedes, o sea, el patrón se repite el 100% de las veces. Para detectar Ujú. este tipo de patrones van a ser patrones que se van a detectar 60-70%. Entonces no las detectamos con la lógica, las detectamos con la intuición. Y son esas cosas que decís, yo no tengo ni la menor idea, pero tengo una sensación de que va por acá. Ahora, uno después tiene Ujú. que salir, uno tiene la sensación, ¿no? Porque detectó un cambio de comportamiento de los consumidores y dice, si yo tengo la intuición de que por ahí, por acá podemos hacer algo. Ahora, el problema en la empresa es, la persona que detecta eso tiene que ir a enfrentarse con no sé cuántos números de personas, o también nosotros en nuestra vida personal. Te tenés que dar vuelta y le vas a decir, che, tengo una idea, y te das vuelta y le tenés que contar a tu viejo que te va a tirar mala onda, a tu hermana que por ahí te mira medio mal, tu amiga te dice, vos estás loca, ¿qué te fumaste más o menos? Que te empiezan a mirar Ujú. así y te dicen, ¿en qué te estás basando? La verdad que no sé en qué me estoy basando, pues no tengo pruebas lógicas. Pues justamente nuestro sistema para detectarlo no se trata de pruebas lógicas. Entonces, ¿cómo Ujú. están haciendo las organizaciones que están usando este tipo de herramientas? ¿O cómo podríamos empezar a hacerlo? A ver, las organizaciones que están usando este tipo de herramientas, lo primero, no hay nada como el sacudón del miedo Sí. para empezar a hacer cosas Hay a distintas. todos. Exacto. Los El paradigmas no infarto. cambian. Exacto. Es el que deja de fumar después del primer infarto. ¿Viste? Decís, "Epa". Bueno, un poco es lo que pasa. La gente no cambia el paradigma hasta que el paradigma deja de funcionar. En la medida que las organizaciones empezaron a ver en términos de, piensen que las compañías más grandes del mundo hoy, la mayoría no existían hace 15 años atrás.
Entonces eso generó un sacudón. Eh, Eso genera que empecemos a hacer nuevas exploraciones de nuevas formas de trabajar o de encarar la innovación con distintas herramientas. Para nosotros que trabajamos hace ya 4 años en agilidad, por ejemplo, sí, 4 años y pico acá en Argentina, al principio éramos medio como unos locos solos, con alguna idea que venía. Y de pronto lo que pasó fue, se volvió mainstream, y ahora todo el mundo está hablando de esto. Pero estamos hablando de esto simplemente porque como hacíamos las cosas antes, no alcanza. Entonces, lo primero que necesitamos es animarnos. O sea, lo primero que necesita la innovación justamente es coraje. Necesitamos mucho coraje para probar cosas distintas. Necesitamos salir del piloto automático, ¿no? Hay un montón de organizaciones. Nosotros mismos funcionamos en piloto automático. Nosotros mismos lo que buscamos es optimizar la energía. Somos grandes optimizadores de energía. Hacer las cosas distintas implica un esfuerzo, implica más energía, implica romper y soltar ciertos paradigmas, para lo cual necesitamos muchísimo coraje. Entonces, para los que dicen no se puede encontrar el consenso, acá no necesitamos consenso. Lo que necesitamos es un poquito de apoyo, empezar a hacernos mejores preguntas, y empezar a pensar que antes de mirar un problema como tal, necesitamos hacer sentido y entender sus partes. Y para aquellas cosas que sintamos que realmente no hay una respuesta, ni siquiera sabemos si existe, ahí vamos a necesitar equipos chiquitos que puedan salir a experimentar, con el apoyo de una organización que les dé cuerda, que los suelte para empezar a intentar nuevas maneras. Entonces, eso por ahí es lo primero. Para mí lo más interesante de todo es animarnos a hacer algo distinto e invitar a otros a ser parte. O sea, ¿cómo podemos hacer mejores invitaciones para liberar el talento de las personas que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, nos la pasamos hablando de tecnología, hoy lo clave es esta capacidad única que tenemos las personas de desarrollar la inteligencia colaborativa, de realmente idear soluciones novedosas frente a problemas complejos. Pero para eso necesitamos crear el Dime, mínimo espacio. ¿sabes qué? Una última pregunta muy rápido, que ahora ya Sí, tenemos que pasar con Fabián. Mi con Fabián. pregunta es, ¿por qué es tan importante en no solamente las organizaciones, sino alrededor nuestro, el hecho de tener el famoso outlier, el famoso, la persona que piensa distinto, que generalmente el sistema la aplasta? Pero ¿por qué es tan importante justamente ir y tratar de primero proteger lo que el sistema lo aplasta y después de crear sistemas donde no se aplasta lo diferente, sino que al revés? Los outliers están viendo algo que se escapa a la visión de túnel que tenemos las personas cuando trabajamos en grupo. Entonces, encontrar la potencia de no desestimar las ideas porque sean distintas a lo que nosotros nos imaginamos y hacer estas pruebas. Por eso se trabaja mucho con experimentación cortita. O sea, por eso yo les decía es salir del consenso a la coherencia. Respetemos la diversidad y no busquemos pensar todos lo mismo. Hoy lo que necesitamos es justamente, pero justo, la mirada del distinto. Porque el distinto está viendo algo que los demás no. Entonces, eso es clave. ¿Cómo hacemos mejores invitaciones? ¿Cómo incorporamos la mirada del que es diferente? Y cómo también nosotros, cuando en nuestro equipo no hay nadie que esté pensando distinto, somos los que agregamos una pregunta más para ser un poco disruptivos. Es como esta regla del 10.º hombre, ¿no? Que aparece en la película de Brad Pitt en Guerra Mundial Z. Bueno, ¿quién es el que sale a decir, ojo, porque hay otra manera de hacer las cosas, podemos probar algo distinto, podemos intentar algo, ser nosotros cuando el outlier no está, el que esté, y cuidar al que piensa diferente, porque por ahí está viendo algo que nosotros no vemos. Salir del túnel, de la mirada tunelizada. Me encanta como mensaje, Jimé. Muchísimas Bueno, gracias por darte una vuelta por aquí. Jimé gracias, Auto, grosa total. Sigan su gracias por trabajo, la sigan allá el invitación. coaching, porque hacen cosas increíbles. Mil Y nos gracias, Jimé. divertimos, es clave. Lo más importante. Gracias. Lo Chau, más chau. importante. Chau, chau. Ahora lo vamos a buscar, ya lo voy a buscar a Fabián. Está buenísimo porque nos va a poder contar, Fabián hace 25 años que viene usando abordajes de sistemas complejos y de pensamiento sistémico, así que también nos va a poder contar, nos puede contar desde su mirada estar hace tanto tiempo también implementando este tipo de cosas.
ahí mientras espera. Y además hay otra cosa con respecto a los outliers, lo que piensan distinto. Yo una de las grandes cosas, y ahí ya, ahora ya te presento Fabián, que me fui encontrando con las personas en las organizaciones, es algo que un psicólogo, un investigador de creatividad le dice la mortificación creativa. ¿Qué es esto que las personas empiezan a sentir, justamente el que piensa diferente, que empezó a sentir cada vez que expuso su idea y le dijeron es ridícula, no sirve, y que después la persona nunca más ni siquiera quiso contar sus ideas distintas? Así que nada, como para cerrar, eso, Fabián, bienvenido, muchas gracias por Hola, sumarte. gracias. ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Viva Fabi ahí, Fabi. Eduardo. Es un amigo que vino. Ah, ahí está. Hola Eduardo. Sí, Fabi, genio total. Además, Fabi, yo estaba, o sea, viste que recién contaba, vos tenés un montón de experiencia implementando este tipo de abordajes. No le quiero decir metodologías porque creíamos que esto es una metodología. Vos me matás primero. No, no, aparte, si yo hubiera tenido la posibilidad de decir así es, así es, así es, con cada cosa que decía Xime, lo hubiera hecho, porque tenemos un montón de puntos en común y digamos que no hay como silos separados entre complejidad y pensamiento sistémico, sino que hay un montón de cosas en común y más yo con la curiosidad que tengo y las ganas de aprender continuas, estoy siempre aprendiendo de todo, ¿no? Y van muy, muy de la mano ambas cosas. Y bueno, ¿qué me querías preguntar? Mira, primero te quería preguntar, ¿de qué se trata un sistema complejo adaptativo? Que sé que vos me lo, pero nos lo vas a poder contar mejor que nadie. Bueno, bueno, vamos a ver. Obviamente hay 500.000 definiciones, tantas como personas hay en el mundo. En el año, haciendo un poco de narrativa, en el 97, en un foro de dinámica de sistemas en la educación internacional, hice la pregunta, si ustedes estuvieran en un viaje en un ascensor de 30 segundos, ¿cómo definirían qué es la dinámica de sistemas? Y hubo 20 y pico de respuestas totalmente distintas de gente de las más capérrimas del mundo, ¿no? Entonces, es como algunos foros que dicen qué es el liderazgo, qué es la facilitación. Hay tantas definiciones, pero se puede empezar como a hilvanar una narrativa de que es un sistema complejo adaptativo. Primero, es un sistema, ¿no? Que es un conjunto de partes que interactúan entre sí, que tienen un cierto propósito, ya sea propio o diseñado, eh, y hasta ahí como para ser simples. Después es complejo porque tiene ya sea complejidad de detalle, que es una gran cantidad de partes, pero que no es el tipo de complejidad que más nos interesa, que va más con lo que decía Xime de complicado, algo como un reloj que tiene una gran cantidad de partes, y la complejidad dinámica, que es aquella que tiene mucha interdependencia entre las partes, que puede ser pocas o muchas. Imagínate simplemente una familia, que son dos, tres, cuatro, digamos, actores, que son re poquitos, pero mirá la riqueza de complejidad que tiene en cuanto a la interdependencia que hay entre ellos, ¿no? Entonces eso es un sistema claramente que no es complicado, pero sí tiene complejidad dinámica o de interdependencia. Y un sistema complejo adaptativo es que busca adaptarse a su entorno. Si el entorno cambia, cambia también las estrategias y la dirección de adaptación. Y en un contexto que no es ni ordenado, ni simple, ni demasiado complejo, digamos, es más caótico, es muy difícil la adaptación. Por lo tanto, uno habla de las skills del futuro y todo eso. Entonces, es más lo que hay que incrementar, la agilidad, flexibilidad, adaptabilidad, justamente para nosotros, como sistemas complejos adaptativos ya como individuos, podamos adaptarnos a lo meso y a lo macro de lo que nos toca vivir, ¿no? En todos los contextos, familiar, social y como profesionales, ¿no? Tengo una pregunta, Fabián, porque Sí, a mí una cosa que me... Bueno, Fabián es ingeniero, trabajo en el ICA durante 15 años, o sea que toda la parte ingenieril vos la tenés 10 veces mejor que yo. Pero una de las grandes cosas que te pasa cuando trabajamos en organizaciones es que queremos, bueno, de vuelta volvemos con la palabra eficiencia. Hay procesos todos perfectos.
viste que hasta uno siente como cierta calma, como tenemos el proceso, lo tenemos dibujado, está todo perfecto. Por ahí los KPIs, nada anda en realidad. Los KPIs por ahí que pusiste alguno más o menos te da bien, pero viste que por atrás nada anda en realidad, pero no importa, está Claro. ahí. ¿Cómo se combina esta mirada por ahí de los procesos con una mirada más sistémica? Mira, a mis colegas siempre les pregunto, ¿por qué cuando vos dibujás un proceso no dibujás a las personas que hay alrededor? ¿No? Porque ellos dibujan realmente los insumos, algún proceso de transformación de esos insumos y después el producto terminado va para el inventario, después sale para la venta, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la gente que está ahí? Inclusive, cuando uno define métricas, hay una gran diferencia entre lo que se mide en los instrumentos de medición versus lo que percibe la persona que los ve, que puede ser tanto alguien jerárquico como alguien que está más en la operación, van a percibir diferente esa métrica respecto de lo deseado por cada uno de ellos. Claro. Y después tenés lo que reporta cada uno a su nivel superior inmediato. Entonces ya ahí tenés como tres miradas diferentes alrededor de algo tan aparentemente simple como una métrica. Ya al intervenir personas, al intervenir percepciones, ahí ya aparece la no linealidad entre un número y la acción que vas a tomar al respecto. ¿Entendés? Y aparece la visión de múltiples personas. Claro, ¿Está sí, bien? no. Que son parte de ese proceso, como Sí, sí, observadores sí. interesados y también como actores pegaditos al proceso, ¿no? No, me quedo pensando, no sé si los que están acá escuchando les pasa, por ahí trabajan en empresas, por ahí trabajan en otros lugares, pero no sé si escucharon hablar de la ciencia de datos, que hoy en día Sí, es como medio como se habla como si fuera de la panacea. A mí me gusta hablar más de prácticas basadas en evidencia, pero viste que por más que metas 3 millones de datos, más, menos, esto y lo otro, o sea, te escucho y tenés razón, porque por más que le metas datos, la interpretación uno después interpreta lo que quiere de los datos que dando vueltas, ¿no? Para después y tomar aparecen decisiones. temas de política de oficina cuando se reportan esos datos, ¿no? Entonces ya todavía peor. Pero déjame que te agregue un chiquitito al tema de datos, que la gente está muy acostumbrada al tipo de datos Big Data, del cual poder supuestamente abducir patrones y todo eso, y a tratar de ver correlaciones entre diferentes variables, pero muchas veces uno puede tener correlaciones espurias y tomar cualquier tipo de decisión, eso por un lado. Entonces, mi consejo es siempre sumar al Big Data, sumar lo que se llama eh, el Warm Data, digamos, eso es uno, y que ese es cuando uno reúne a actores interesados y trata un cierto tema transcontextualmente. Eso quiere decir que yo traigo gente de diferentes contextos que son cruzados por un determinado problema, y entonces es como comprende cada una de esas personas y es un proceso de co-construcción de conocimiento, y luego con eso es un tipo de datos que es más rico, es más próximo a lo etnográfico, Claro. y va como más pegadito a lo que es pensamiento de diseño, ¿no? O design thinking. Y después había otro que era, tenía, bueno, otro nombre que no recuerdo mucho, pero que tiene que ver con el tema etnográfico, justamente. Entonces hay como tres tipos de datos: el Big Data, el relacionado con etnografía de design thinking, y después ese que yo decía, el transcontextual, ¿no? Entonces recién ahí podemos llegar a estar más cerquita, no pegados a lo que es una relación causa-efecto. Porque Sí, sí. uno piensa que por haber alta correlación va a haber sí o sí causa-efecto, pero no es así. La capa de interpretación Recordando, humana, dice Jimmy, sí es clave. Sí, el otro día, de hecho, justo estuve en una capacitación estaba en una capacitación de temas de Big Data, y claro, mi background de psicometría me salía yo, pero explícame una cosa, porque ya sabemos que correlación es causalidad, ¿en qué me voy a basar? ¿En dónde me voy a apoyar? Entonces también qué ah, importante, y sobre todo si no hay una cultura de datos. Antes me acordé de del irnos por nombre, la es parte de thick data, es Big dato Data, espeso. Thick sí, data es espeso.
Y bueno, ese es el que tiene que ver más con cómo aplicar etnografía, ¿no? Sí. Que es básicamente observar un sistema con todos sus actores y entrevistar cuando se puede a la gente que está involucrada en ese desafío con el que estamos tratando. Ahí es cuando se obtiene los datos espesos. Y después el WORM es el transcontextual de Nora Bateson, que es del ámbito sistémico, y después tenés el Big Data, ¿no? Sí, ahí nos está preguntando Eduardo de qué se trata el design thinking y para qué se usa. Justo la semana pasada Sí, hicimos todo un vivo de en realidad empezar a hablar más de Human Centered Design y traspasar sí, al design thinking justamente. sí. Bueno, si quieren les respondo, pero estamos como un antibiótico de amplio espectro. Bueno, Ah, estamos, tal cual. Nos vamos, ¿no? nos vamos de tema, nos desenfocamos. Hagamos una cosa, para design thinking la dejamos para el final, ¿querés? Sí, vale, perfecto, Dale. perfecto. Porque yo te quería preguntar, ahora además Design Thinking tiene mucho, o sea, en realidad si salimos de Design Thinking y vamos a Human Centered Design, ahí lo encuchufamos en pensamiento sistémico. Hola Sí, Nati. Eh, Hay una cosa que yo quería empezar a ver. A mí me pasó muchas veces trabajando también adentro de organizaciones, yo traje mucha innovación desde adentro, y lo que hoy justamente lo hablaba con vos es qué importante que es ir viendo y tener un ojo muy abierto e ir detectando estos comportamientos organizacionales para ver qué es lo que va pasando y qué formatos y qué comportamientos pueden haber. ¿Están estudiados esos patrones, más o menos? y ¿Qué sí, tipo de digamos, patrones pueden llegar a ver? Yo sé más a decir que sí, pero... sí, en general hay perfiles de personas, ¿no? Que más que perfiles de comportamiento tienen que ver más con perfiles psicológicos, posiblemente, ¿no? Y en el tipo de personas que tienen más anclado en el miedo, digamos, todo su comportamiento, entonces es gente que no va a saber colaborar, digamos, gente que va a ocultar información porque piensa que se desprende de algo que hace a su esencia, entonces se lo queda y Y a no nivel, comparte. te hago una pregunta, pero lo pensaba a nivel del sistema entero, porque yo creo que es una de las cosas que creo que es súper interesante para todos nosotros, cuando lo estudias en familias, en terapia sistémica, se empiezan a Sí, hablar como de algunos comportamientos que por ahí a veces se observan. Por ejemplo, el famoso chivo expiatorio, o a sí, veces como tenés sistemas de cierta manera, sistemas de otro, y qué importante es sí. detectarlo para más o menos saber cuáles son los peligros, cuándo anda bien, cuándo anda mal, cuándo reaccionar, cuándo no, cuándo correrse. Claro, uno de los aprendizajes que yo siempre busqué cuando me ha tocado enseñar pensamiento sistémico por años, digamos, es darme por satisfecho si la gente antes de actuar piensa, ¿no? Entonces, con eso solo yo ya me daba por conforme de que la gente había cursado y aprendido toda la materia, porque que les quede eso solito es algo súper valioso. ¿Por qué? Cuando uno busca un chivo expiatorio, en el ejemplo que vos das, ¿qué ocurre después de eso? ¿Qué consecuencias trae eso? ¿A qué otra cosa afecta inhibe de que se genere el que haya un chivo expiatorio? ¿Cómo daña a la cultura de la empresa, ¿no? De la organización. Entonces, eso de preguntarse qué consecuencias no deseadas o que no queremos que sucedan podrían aparecer si llego a hacer esto. Y eso es un ejercicio que toma un minuto, digamos, no es algo que haya que hacer 500 reuniones y comités y nada de eso. Es simplemente el decisor preguntarse, ¿no? Digamos, antes de escribir tal cosa a alguien, ¿qué puede pasar si sugiero que hagan esto? ¿No? Entonces eso es Sí. como el aprendizaje de pensamiento sistémico, ¿no? Digamos, sin ir en tecnicismos, digamos, hablando como se charla con una persona de 12 años, por ejemplo, ¿no? Antes de hacer algo, pensá que puede llegar a salir no tan bien, y si ves que todo puede llegar a salir mal, bueno, pensá si podés hacer algo distinto. ¿Qué herramientas o qué cosas se usan para poder mapear los sistemas y de alguna manera hacérselos visibles a las personas para que entiendan el sistema en el que están inmersos? Bueno, para mí el diagrama solamente no es suficiente. Tiene que haber un diagrama
pero acompañado de texto natural, digamos, con lenguaje natural, que también tiene que ser muy claro, muy simple, como para narrar qué es lo que ese diagrama quiere decir o comunicar, ¿no? Y ir presentando ese diagrama no como de un golpe, digamos, sino ir presentándolo de a poquito e ir narrando de a poquito ese diagrama. Entonces, hay un ejemplo muy famoso de una dinámica que ocurrió en la guerra con Afganistán, que te muestran un ejemplo que dice muerte por PowerPoint, algo así, y te dan como ejemplo un diagrama gigantesco con 500.000 bucles causales y 4 o 5 stocks y flujos, y dice, bueno, ¿qué cosa no hacer? ¿No? Digamos, como no presentar todo de golpe. Entonces, otra gente digamos, como contrapartida, después de esa defenestración, porque era justo un diagrama de dinámica de sistemas y pensamiento sistémico, explicó ese diagrama paso a paso, sector por sector y demás, haciendo que la narrativa sea digerible, ¿no? Porque si no, imagínate, uno es como beber agua de una manguera de bombero. ¿No? Entonces, como tipos de diagramas hay un montón. Tenés diagramas de bucles causales, ese es uno. Después tenés diagramas de influencia, que es igual que los causales, pero sin decir de qué manera influye, o sea, sin decir si lo hace crecer o disminuir a la otra variable, o hacerlo variar en el mismo sentido. Se usan también sociogramas, digamos, algo parecido a los organigramas, o mapas de actores simplemente. Se usa también lo que se conoce como redes de valor, que se pone simplemente roles, que pueden ser varios roles asumidos por el mismo actor, pero se los coloca separados esos roles, y en cada rol, qué recursos tangibles e intangibles intercambia con otros actores. Entonces ahí a mí se me ocurrió hace algunos años ver cómo, detectando problemas en algún flujo de esa red de valor, poder traducir eso a un diagrama de lazos causales para hacer después una intervención que genere impacto, ¿no? Que se lo suele llamar intervención sistémica. No quiero ir súper técnico, ¿no? Digamos, voy más a nivel así ¿Y de cómo sería un narrativa. ejemplo de una intervención sistémica? Bueno, hay un artículo muy famoso que fue escrito por Donella Meadows, que era lamentablemente, que habla de puntos donde intervenir en un sistema, ¿no? Entonces había un trabajo clásico que eran 9 puntos, después hablaron de 12 puntos, pero básicamente hay como intervenciones con diferente grado de apalancamiento. Entonces uno es simplemente trabajar sobre algún número del sistema, algún parámetro. ¿Qué pasa si yo tengo, en vez de 10 personas trabajando acá, si tengo 11? ¿No? Digamos, hacer un cambio en una cantidad. O qué pasa si yo quiero la productividad deseada, en vez de ser de 500, quiero que sea de 550. A ver qué pasa. Digamos, voy como lentamente tratando de variar el valor de alguna variable. Esa es la que menos apalancamiento tiene, ¿no? Y después empiezan a ir con cada vez intervenciones más profundas, que es trabajar sobre algún proceso de refuerzo, digamos, como una variable que va creciendo continuamente. Entonces tratar de sofrenar eso un poco porque veo que me está causando daño en alguna parte del sistema. Después puedo trabajar sobre los procesos que buscan el equilibrio, que se los llaman lazos de balance. Después uno puede trabajar, muy importante en los flujos de información. O sea, yo puedo quitar, agregar, atenuar o intensificar flujos de información en la organización. Entonces esa es, Por ejemplo, un ejemplo de si yo quiero por ejemplo, agarro, puede ser una organización o cualquier sistema por ahí cualquier de... sistema. Digamos, un ejemplo muy simple es en una empresa que no tiene retroalimentación de la gente que trabaja, y imaginemos que tiene un team estrella para un cambio de cultura, hacia una cultura de innovación, y la gente que está afuera de ese grupo dice, bueno, pero ¿qué onda? Nosotros
tenemos muy buenas ideas también. ¿Cómo hacemos para que sin pertenecer a ese grupo nuestras ideas sean consideradas? Entonces eso fue un desafío que me planteó un amigo real, digamos, con un caso real, y yo le dije, bueno, es algo simple, declarar que la empresa tiene un proceso de innovación abierta y crear el canal para que esa gente que no está en ese grupito pueda mandar esas ideas excelentes a ser consideradas como cualquier otra idea de otra gente que sí está en ese grupo digamos, estrella con la responsabilidad de propagación de la cultura de innovación. ¿No? Entonces, un poco eso es agregar ese canal de comunicación que permite que haya un flujo de información nuevo que antes no había. Sí. Y ahí lo vas a ¿Está cambiar. bien? Me haces pensar que yo cada vez, o sea, esto es muy a nivel intuitivo, pero cada vez estoy más convencida que para hacer transformaciones de cultura es como que tenés que ir haciendo no tanto el megaplan que algunos de cultura te venden, sino es como pequeños proyectos, pero que como que te vayan transformando cositas chiquitas como, y tratando de tocar algunos nodos, ¿no? Y empezar Sí, a ver qué sí, pasa. esto es como acupuntura, digamos, ir, pero en puntos que no sabes cuáles son. ¿No? Entonces, como hay Eso tanta te iba a complejidad, preguntar, ¿cómo haces para, o sea, para decir, a ver, listo, ¿por dónde empiezo a abordar? Porque está bien, ¿no? Viste no, que entra a un lugar, empieza a hacer unas entrevistas, pero bueno, vos viste que hay, todavía yo no lo he probado, pero hay técnicas de mesoterapia que uno, digamos, recibe como muchas inyecciones chiquititas como para que crezca el cabello, ¿no? Entonces, acá sí, la idea no es encontrar la bala de plata, que sea empezar con una solución, sino que siempre uno tiene que tener un portafolio de experimentos con los que va avanzando, ¿no? es lo que Entonces, decía el algunos, Jimmy también de, claro, de exacto, experimentación, está buenísimo. exacto. Digamos, acá, digamos, no es una bala de plata, sino que es como si fuera una perdigonada de experimentos que uno va como sembrando en la organización y va viendo cómo va afectando. En definitiva, hay que como hacer caricias leves al sistema para ver cómo se va moviendo, cómo se va transformando. No Claro, es causa y efecto, sino que es probar y husmear a ver cómo se va modificando, ¿no? Hay también como todo un trabajo que se puede hacer para ver cuáles son los puntos que hacen empezar a hacer, como con los barcos, ¿viste? Que hay algo que se llama trim tab, que es un pequeño plano que se mueve que hace que el barco se empiece a mover en una dirección determinada. Entonces, hacer una indagación en la empresa, ¿no? Con los que la conocen realmente, de cuál es un conjunto de trim tabs iniciales para que se empiece a mover antes de hacer funcionar los motores grandes, es algo muy interesante como propuesta, sí. ¿no? Además se me viene a la cabeza como ideas locas, no sé, me acuerdo un caso, el lugar donde yo trabajé, que tuvimos un town hall en donde una persona muy importante que vino de afuera, en vez de venir, estaba vestida de traje pero con zapatillas. Y Sí, solamente ese elemento dio que hablar, y no sabes la revolución que se generó solamente por el tema de una figura tan importante afuera de la compañía con zapatillas y todas las suposiciones, todas las ideas de si será porque está cambiando, será un mensaje que hay que dar. O sea, es increíble entonces las cosas que pueden llegar a un ahí, porque creo que lo había vivido conmigo. Pero todos los pequeños experimentos que podemos llegar a hacer de la gama, está buenísimo. sí, Sabes que queda poquito tiempo y no sé si te sí, parece que hablamos alguna pregunta. Yo sé que estamos hablando de un tema como súper específico, sí. pero alguna pregunta o también el tema de cómo dentro, no sé, ¿alguno de ustedes les gustaría saber? A mí me gusta, muchas veces me pregunto el cómo tener más pensamiento sistémico nosotros en nuestro día a día. Esa es una que me encantaría preguntarte y quiero ver si Bueno, alguien más tiene alguna otra pregunta también. bueno, empezamos con la respuesta. Hay algo muy Mientras interesante llegan preguntas, hagan preguntas, hagan preguntas. que se puede encontrar en la internet, digamos, que se llama Los hábitos del pensador sistémico. Entonces, uno Volver para arrancar.
Claro, es como un punto de arranque, ¿no? Como un punto de Se está partida. por cortar en 24 segundos, me estoy dando cuenta que se fue el Sí, tiempo. Así que no vamos a poder pero redondear. que la gente busque hábitos del pensador sistémico. Perfecto. Vamos, Para, lo que mil puedo hacer es gracias, lo ¿eh? lo corto y Sí. volvemos a abrir 10 minutos más, ¿querés? Así cerramos. Bueno, dale, Dale, vamos a dale. hacer, pues justo se me está por cortar. Ahora